Hola, mi nombre es Fran Bubani y soy una mujer transexual. Soy investigadora del CONICET en el área de Ciencia e Ingeniería de Materiales. Mi lugar de trabajo es la División Física y Metales del Centro Atómico Bariloche, que es parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica. También soy JTP en el área de Ingenierías del Instituto Balseiro, acá en Bariloche. El Instituto Balseiro es un instituto vinculado tanto a la Universidad Nacional de Cuyo, cuya sede está en Mendoza, como a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, mis intereses académicos son las aleaciones metálicas con efecto memoria. De manera muy simplificada, podemos decir que una aleación es una mezcla de metales y las aleaciones con efecto memoria tienen la capacidad de recordar una forma geométrica predeterminada. Cuando se cambia la temperatura, normalmente cuando se calienta esas aleaciones, ellas pueden volver a la forma que tenían originalmente. Bueno, ese efecto, el efecto memoria, tiene algunas aplicaciones específicas, por ejemplo, aplicaciones médicas, los stent médicos, por ejemplo, algunos son con efecto memoria, y también en algunas áreas de alta tecnología, de ingeniería, por ejemplo, en la industria aeroespacial, en algunos sistemas de antenas de satélite y ese tipo de cosas. Bueno, además, también tengo otro interés académico en el área de materiales, que son los procesos de deformación plástica severa en aleaciones metálicas. De manera muy simplificada, podemos decir que los procesos de deformación plástica severa imponen a un material deformaciones muy importantes que son irreversibles, y por lo tanto cambian tanto la microestructura como las propiedades y el comportamiento de esos materiales. Son procesos no convencionales que tienen la posibilidad de resultar en materiales nuevos, novedosos, con propiedades mecánicas muy distintas. Bueno, mi trayectoria académica empezó en el año 2004 con una beca de iniciación científica del CNPq de Brasil. El CNPq es más o menos el homólogo brasilero del CONICET. Yo en esa época estaba en mi carrera de grado de Ingeniería Mecánica en la Universidad Federal de Minas Gerais, eso en Belo Horizonte, Brasil, y empecé a trabajar con investigación en el área de materiales. Bueno, después de mi grado, cursé una maestría en Ingeniería Mecánica con énfasis en materiales. Eso fue en la Universidad de Campinas, la Unicamp, también en Brasil, y con una beca de CAPES, que es un órgano del gobierno brasilero. Después de la maestría, ingresé al doctorado en Ciencias de la Ingeniería en el Instituto Balseiro, acá en Bariloche, y eso fue con una beca interna del CONICET, una beca doctoral. Eso fue en el año 2010. Terminé mi doctorado en noviembre de 2014, defendí mi tesis y pedí, al día siguiente, literalmente, pedí el ingreso a la carrera de investigador del CONICET. En esa convocatoria yo ya tenía una beca postdoctoral aprobada del CNPq de Brasil y me fui a Brasil a hacer el postdoctorado mientras esperaba el resultado de la solicitud de ingreso al CONICET. Bueno, hice mi postdoctorado en el Departamento de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales de la Universidad Federal de Minas Gerais en Belo Horizonte. Mientras estaba haciendo mi doctorado, salió el resultado de la convocatoria a ingreso a la carrera de investigador del CONICET. Me salió el ingreso y en 2016 volví a Bariloche con un cargo de investigador asistente del CONICET. Bueno, en 2017 me presenté a una convocatoria para cargos docentes del Instituto Balseiro y ingresé en el área de ingenierías.
Bueno, en relación a mi transición de género, el proceso empezó en 2005, fue muy de a poco. Yo no estaba segura si iba a ser una transición total y si la iba a blanquear en el trabajo. En el año 2018, ya estaba acá en Bariloche, tomé la decisión de realizar una transición completa con intervenciones médicas, con reemplazo hormonal y también con la cirugía de reasignación de sexo. En ese año, en 2018, empecé el tratamiento de reemplazo hormonal con supervisión médica y en diciembre de 2019 pasé por la cirugía de reasignación de sexo en Buenos Aires. Eso fue poco tiempo antes de la crisis del coronavirus. Me acuerdo que en esa época se hablaba que algo pasaba en China, pero bueno, nadie pensaba que nos iba a afectar de la manera que nos afecta hoy. En enero de este año, de 2020, cambié mi DNI y hice el cambio en todos los registros de Argentina, en el CONICET, en mi lugar de trabajo. Estuve alejada con una licencia médica para recuperarme de la cirugía. Volví al trabajo a mediados de enero y estuve unos 2 meses, más o menos, antes del inicio del aislamiento obligatorio. Bueno, a la fecha estoy trabajando en mi casa, procesando datos y escribiendo artículos científicos para publicación. Muy bien, este fue un video para la Cátedra Libre de Estudios Trans de la UBA. Eso es todo por ahora. Gracias por la atención y hasta la próxima. Nos vemos.